Bueno, y seguimos con la información. Saludo ahora a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, con mucho gusto de saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana, Enrique? Mira, vengo de tener también una reunión recientemente con empresarios de Coparmex, que a mí me gusta mucho la narrativa que traen, porque primero, por un lado, reconocen que también desde el sector empresarial hay que hacer cambios, hay que reconocer que no fue suficiente esta visión de vamos a generar una empresa y al generar una empresa estamos creando empleos y al generar empleos también pagamos impuestos y como que con eso ya cumplimos. Ellos mismos reconocen lo que yo también vengo diciendo hace tiempo, pues ese modelo así nada más no nos dio porque el 42% de la población en México para el año 2018 estaba bajo niveles de pobreza. Entonces ellos traen una muy buena narrativa que yo comparto de una visión de una empresa social y que el accionista es una parte importante de la empresa, pero no es la principal. ¿Le estamos cumpliendo o no a los clientes? Yo digo, ¿le estamos dando el producto de mayor calidad al precio más bajo? ¿Estamos tratando bien a nuestros proveedores o le estamos pagando a 180 días y a ver cuándo? ¿Estamos tratando también bien a nuestros empleados o yo siento que pagamos bien el mínimo, ya con el mínimo no yo cumplo o estamos pudiéndoles dar más? Y lo más importante también, o igualmente importante, estamos siendo no solidarios con la comunidad. Yo creo, Leonardo, que tenemos que reconocerle y a la gente, sobre todo a la gente que se nos fue quedando atrás, que sí entendimos, que sí aprendimos, que sí sabemos lo que hicimos mal, pero que también sabemos que como vamos, no vamos bien y que para que nos vaya bien a todos tenemos que tener una economía que crezca, pero sobre todo también una economía que reparta mejor, Leonardo. Y yo creo que esa visión es la que tiene Coparmex. A mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿por qué sigues hablando con empresarios si al final del día ese segmento sería un segmento con el que serías más afín? Pues porque no todos los empresarios ya entendieron este mensaje, porque no todos los empresarios ya entendieron que o cambiamos todos o no esperemos el cambio de nadie. Y me parece que es bien importante un sector empresarial, como los veo en Coparmex, sensible, responsable. Y ahora lo que yo les digo es, pues vamos a buscar líderes en cada estado de la República que ponga eso como meta y que la nueva forma de competir no sea, es que yo soy el que gana más dinero, el que yo te genero más utilidades. La nueva forma de competir sea, yo soy el que paga mejor, yo soy el que da más prestaciones, yo soy el que genera más empleos, que ese se vuelva la vara, Leonardo, que ese se vuelva la vara contra la cual puedan competir los demás empresarios. Y por eso es una organización con la que yo siento mucho empatía, porque siento que ese es el camino hacia adelante si queremos un México más justo y sobre todo un México viable. Yo así lo creo y además darle prestigio, generar confianza, ¿cómo le llaman también? Cohesión social. Es un tema muy importante que valoran en muchos países de Europa como, digamos, un elemento que permite a la sociedad ser mucho más armónica y no tener este lenguaje populista de la polarización de ustedes y nosotros, sino la colectividad. Creo que tiene muchos beneficios en el largo plazo. Bueno, en el largo y también les platiqué del corto, porque les dije que no tiene mucho sentido tener una visión a 20 años, porque no tenemos 20 años. Porque si no libramos los escollos que tenemos en el corto plazo, pues simplemente igual y no tendremos país y sin país no hay empresa. Entonces lo que necesitamos también, yo digo, es una sobredosis de empatía, Leonardo. Una sobredosis de empatía desde el empresariado, en donde nos juntemos con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores y veamos qué podemos hacer por ellos. Además, en un México donde los servicios médicos son cada vez peores, donde el acceso a medicinas no existe, donde la inseguridad está al orden del día. Hoy en día es cuando tiene que ver el trabajador la mayor de las empatías con respecto a los empresarios y obviamente a cada uno de nosotros, también como ciudadanos. Y como me decía alguien, tus acciones son tan fuertes que no escucho tus palabras. Yo creo que se necesita esa evidencia y no nada más el compromiso de que vamos a hacer las cosas mejor. Creo que tienes toda la razón, hay que pensar en lo inmediato. Pero es que veo al país y particularmente en el sector empresarial una, digamos, situación, una sensación combinada, Enrique. Por un lado de alivio que dice, bueno, el presidente no resultó Hugo Chávez o no ha hecho nacionalizaciones ni cosas terribles. Y por otro lado un cierto temor a decir si me salgo de tono y empiezo a decir cosas que a lo mejor no gustan tanto en Palacio Nacional y pasamos por alto que la economía de este país, yo ayer me quedé frío con las proyecciones del FMI y el Banco Mundial. O sea, en el sexenio vamos a decrecer, Enrique, 5.4. O sea, la economía de México en el 24, tal como anuncian, en fin, el pronóstico que tenemos de desempeño para los próximos años, va a ser 5.4 más pequeña que al inicio del sexenio. Y uno dice,
dice, bueno, está bien, la política sirve para muchas cosas, pero un país no se puede dar el lujo de no crecer para efectos prácticos en 6 años. Te encuentras de todo en los empresarios y pues yo trato de coincidir con aquellos que veo con un sentido más social, con aquellos que los veo más echados para adelante, con aquellos que están preocupados por el futuro, no solamente de ellos, sino de sus hijos y de sus nietos. Y esos empresarios están muy preocupados, Leonardo. Están muy preocupados de que, como bien señalas, para cuando termine este año y también el quinto año, el crecimiento será, como bien señalas, el acumulado será negativo, o sea, será cero, pero la población sí ha crecido. Entonces las rebanadas de pastel todavía son más pequeñas. Pero también hay los otros, como bien señalas, los que simplemente pues, no quieren poner nada en riesgo. El que cree que no está tomando riesgos, está tomando riesgos, ¿sí? Eso les pasó a los venezolanos. Pensaban que no, pues ¿cuáles riesgos? ¿Por qué iba a pasar? Hoy Venezuela es 80% más pequeña que lo que fue hace 20 años. 80% más pequeña. Lo platicaba el otro día que también platiqué con el presidente Guaidó de Venezuela. Y él te dice, imagínate que hubiera sido una persona que pesaba 100 kilos y quizás 100 kilos de fuerza, y hoy es una raquítica persona de no más de 20 kilos. Y así es esto. Cuando empiezas a pensar que no pasa nada, no se han metido conmigo, ¿pero cómo que no se han metido? Es una economía que no crece, en una población que por lo menos habrá crecido 5 o 6 millones de mexicanos, y eso no nos mueve, y eso no nos preocupa, y eso sentimos que no nos afecta, quiere decir que ese segmento no ha entendido nada, Leonardo. Quiere decir que ese segmento, que repito, no son la mayoría, quiere decir que no le importó nunca lo que pensaban los demás. Y por eso ese discurso populista en el que vivimos hoy, pues es tan receptivo, porque la gente está muy enojada de que al final del día no tienen oportunidades. Fíjate, jóvenes que estudian carreras y todavía van a las empresas y en las áreas de recursos humanos les dicen, oye, pero necesito que tengas 2 o 3 años de experiencia. Entonces, ¿para qué estudié? Nos falta solidaridad, pero mira, Leonardo, aquí se trabaja con quien se deja y con quien tenga una visión compartida, y en ese sentido yo veo que una organización como Coparmex sí tiene un sentido de responsabilidad, y en ese sentido también hay que destacar los buenos ejemplos. Creo que también necesitamos destacar las personas que piensan para bien, y con eso hay que trabajar. Toda la razón tienes. Oye, finalmente te retengo un minutito para preguntarte cómo está el calendario político, ¿no? Hay ya una presión, el presidente decía, a ver, que la oposición diga quién va a ser su candidato. Claro, la oposición no tiene por qué ir al ritmo que el presidente marque, pero tú estás ahí, tu nombre está ahí presente. ¿Tú cómo ves los tiempos, Enrique? Mira, yo un poco lo que veo. Ya viste que empezó a haber una especie de primeras reuniones organizadas por el PAN, donde invita pues, a algunos destacados personajes. Todavía no son todos los que estaban en esas reuniones, pero ya empezó eso. En el PRI van a hacer lo propio, con todos los problemas del PRI. Y luego creo que pasando esto, pues inmediatamente tendremos que ver la alianza que se dé, esperaría yo, se dé en el Estado de México y en Coahuila. Entonces yo veo que será hacia finales de este año, pero más al principio, cuando tengamos conversaciones donde podamos escuchar a personas de diferentes filiaciones partidistas, pero sobre todo hablando de qué, cómo y cómo vemos a México hacia adelante. Y yo creo que va a haber muchas alternativas y nada de que no hay opciones. Vamos a ver que hay muchas opciones. Y más bien yo lo que le pediría a la gente es una, que se quiten la narrativa de estar criticando a la oposición, porque es lo que hay. No es lo que nos gustaría ver, no, pero es lo que hay. 2, que se quiten el discurso de que no hay opciones. Hay opciones y más bien hay que escoger dentro de esas opciones. Y la otra, que se quiten la narrativa de que es inevitable digamos, la victoria del gobierno o la derrota de la oposición, porque entonces se hace lo que pensamos. Entonces creo que nos toca también como sociedad, Leonardo, imaginarnos el futuro. Y creo que si nos lo imaginamos en positivo, que yo creo que podemos tener en 2 años el primer gobierno de coalición de la historia del país, ese es el México que yo veo y ese es el México en el que tenemos que trabajar. Enero, febrero debería de haber una especie como de arreglo de cuál va a ser el proceso de selección y dentro de esos escoger. Y por otro lado, tú has visto que se han organizado estos grupos de la sociedad civil, también están como que juntándose Unidos, ¿eh? Para buscar lo mismo, para buscar al final del día una oposición, que yo ya no le quiero llamar oposición, sino más bien una propuesta de prosperidad compartida, porque la oposición es oponerte a que el país crezca. La oposición es oponerte a que haya un sistema de salud que atienda a los mexicanos. La oposición es haber quitado las guarderías y las estancias infantiles, o sea, oponerte al progreso. A mí me queda muy claro dónde está la oposición
y más bien deberíamos de ser una opción por un México mejor. Bueno, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.